Bienvenidos una vez más a mis entrevistas desde casa. Los saluda Mónica García y en esta oportunidad me acompaña una doctora en psicología muy apreciada en Educalidad. Ella es la doctora María Clara Cuevas, una experta en crianza protectora de violencia y en acoso y ciberacoso escolar. La doctora María Clara participó en la sala de educación del pasado Congreso de Prevención y Atención del Maltrato Infantil que coordinó Educalidad. Fue tan interesante su conferencia, El mundo digital, nuevo terreno de la violencia contra la infancia, que hemos recibido varias inquietudes por parte de nuestros seguidores. Gracias, doctora María Clara, por aceptar responder algunas de las preguntas relacionadas con el ciberacoso. Bienvenida. Muchas gracias, Mónica, y gracias a Educalidad por darnos a todos la oportunidad de profundizar un poco más en ciertos elementos que fueron mencionados en la conferencia en el anterior Congreso de Maltrato Infantil. Muchas gracias. Empecemos entonces por la pregunta que nos llegó de Marcela Rodríguez. ¿Debemos prohibir el uso de las redes sociales y de los medios digitales a nuestros niños y niñas porque son menores de edad? ¿A partir de qué edad recomienda usted que nuestros hijos creen sus perfiles en redes sociales y bajo qué exigencias? Marcela, definitivamente no debemos prohibir el uso de los medios digitales para nuestros niños, nuestras niñas y nuestros adolescentes. Es un medio a través del cual los niños pueden aprender, comunicarse, socializar e innovar. Entonces, definitivamente no debemos prohibir el uso de estos medios digitales. ¿A partir de qué edad se puede o se debieran crear perfiles en las redes sociales? Las propias redes tienen establecidas unas edades límites. Hasta recientemente, la fecha inferior límite eran los 13 años para crear perfiles. Esas son las edades recomendadas a partir de las cuales ellos y ellas pueden tener más competencias que les ayuden a una mejor vida digital, a protegerse de los riesgos y a favorecerse de las oportunidades digitales. Bueno, perfecto. Entonces vamos con la siguiente pregunta, porque también recibimos el siguiente caso, doctora María Clara. Dice, mi hija está sufriendo de ciberacoso debido a que compartió una fotografía suya semidesnuda a un amigo y él la compartió a todos sus compañeros. Aunque la foto original se eliminó, no pudimos reaccionar a tiempo y se viralizó. Doctora María Clara, ¿qué medidas podemos tomar para acompañarla en esta situación? Me parece supremamente importante el caso que se está comentando y sobre el que se está preguntando. Como lo señalan, pues se retiró la foto, pero la foto ya se había viralizado y eso es parte de las consecuencias a las que se ven enfrentados los niños y las niñas cuando no son excesivamente cuidadosos en el material que comparten a través de los medios digitales. En este caso en particular, dado que el hecho ya ocurrió, hay una recomendación muy importante y es hacer un acompañamiento emocional a esta chica que sufrió este caso de ciberacoso. El efecto que sobre ella debe haber tenido y estar teniendo la situación es fuerte porque la situación fue importante, porque la violación de su intimidad fue importante, de tal manera que los padres y las madres deben estar muy atentos a todos los cambios emocionales y conductuales que se puedan presentar, pero no solo eso, sino estar hablando con ella frecuentemente sobre cómo se está sintiendo, cómo está manejando las situaciones a las que se ve enfrentada en la vida cotidiana y estar muy atento a si ella cuenta con todos los recursos personales para hacerle frente a los posibles comentarios y las posibles situaciones que en la interacción diaria de ella pueden surgir a partir de la publicación de la foto. Entonces, muy alertas y acompañando en lo emocional
a esta niña. Perfecto, doctora María Clara. Mercedes Herrera le pregunta, ¿cuál es la función de la familia y cuál es la función de la escuela en el uso adecuado de las redes sociales y de los medios digitales? Muy importante la pregunta, porque anteriormente se pensaba que esa vida digital de los niños, niñas y adolescentes, como que eso era un problema de ellos porque el mundo digital era exclusivamente de ellos. Efectivamente, su vida digital es de ellos, pero familia y escuela tienen dos funciones fundamentales aquí. Acompañamiento, educación primero y acompañamiento en segundo lugar. Educación, sí, educación digital, así como educamos en cómo se coge un tenedor, cómo se camina, cómo se suele estar en un centro comercial, en una iglesia, etcétera. También es parte de lo que le corresponde a las familias esos elementos básicos de la educación digital, qué medios se pueden usar, cuáles no, hacer regulación de la utilización del medio cuando son muy chiquitos y posteriormente todo un acompañamiento de ellos cuando estén utilizando estos medios digitales. Acompañamiento que por supuesto es mucho más presencial y mucho más directivo entre más chiquitos sean los niños y niñas y se va disminuyendo ese acompañamiento en la medida que ellos evolucionan en su curso de vida. Pero eso no quiere decir que yo me alejo, también tengo que estar relativamente observante y acompañando en términos de hablar sobre el tema y de generar acuerdos en casa y en familia sobre tiempo de uso, dónde se va a usar, con quiénes se usa, etcétera, etcétera. En el colegio, de igual manera, la educación digital debe ser transversal, debe haber un uso continuo en la medida de lo posible de estos medios digitales para que ellos aprendan a gozar de las ventajas de ellos, pero también una educación en términos de riesgos y de maneras eficaces de hacerle frente a los riesgos. Listo, muchas gracias. Y ya para finalizar, porque se nos acabó el tiempo, doctora María Clara, denos, por favor, 3 breves recomendaciones para acompañar a los niños y a los adolescentes en el uso correcto de las redes sociales y de los medios digitales. Muy bien, a ver, una primera recomendación supremamente importante, educarnos los adultos en términos de los recursos digitales que los niños, niñas y adolescentes están utilizando. Eso no quiere decir ser súper expertos, pero sí tener un conocimiento de base para poderlos acompañar en esta vida digital y en este uso continuo de los dispositivos y los medios digitales. Esa sería la primera recomendación. La segunda recomendación, generar acuerdos, como dije anteriormente, acuerdos familiares y acuerdos escolares en términos de cuándo se va a usar, cuánto se va a usar, qué personas, con qué personas nos vamos a conectar, cuáles son los elementos que son personales, que no se comparten con nadie a través de los medios digitales o de las redes sociales. Entonces, en ese orden de ideas, la generación de acuerdos, ojo, que eso es completamente distinto a la prohibición, la generación de acuerdos para el uso de los recursos digitales. Y por último, yo diría, y es algo que no he mencionado, pero me parece un tercer elemento supremamente importante, es enfatizar y contribuir con los niños y niñas en la generación de lo que se ha llamado empatía digital. Es decir, que aunque no estemos viendo a la persona que va a ser receptora o lectora o la persona que va a recibir esos mensajes que estamos transmitiendo a través de estos medios, que esa persona oculta o yo que estoy oculto para esa persona, esas personas tienen emociones, esas personas tienen repercusiones de todo lo que nosotros hacemos en las redes sociales, en las vías digitales, sobre todo cuando nos estamos refiriendo a otras personas, a otros. Entonces, ese fomento de la empatía digital, no importa que no estés frente a frente, lo que tú dices sobre alguien, el like que das, el rechazo de una persona que la queremos sacar del grupo, todo eso está afectando
afectándonos a nosotros mismos y afectando a las personas que tienen que ver con las acciones que nos realizamos. Entonces, ese sería el tercer elemento, fomentar la empatía digital, porque pareciera que ocultos detrás de una pantalla no nos estuviéramos comunicando sino con un dispositivo, pero resulta que ese dispositivo es un medio para comunicarnos con personas. Pues muchísimas gracias, doctora María Clara, en nombre de todos nuestros seguidores que están interesados en escuchar consejos de expertos sobre el ciberacoso. Y en nombre mío y de Educalidad, nos encantaría continuar teniendo entrevistas con usted porque nos ha dado muchos elementos de orientación y de análisis. Muchas gracias. Claro que sí, Mónica. Muchísimas gracias a Educalidad por este espacio tan interesante en el que podemos compartir parte de lo aprendido y de nuestras experiencias con las personas para, a través de la educación, de distintas formas de educación, mejorar la calidad de vida propia y la calidad de vida de nuestros educandos. Y por supuesto que cuando Educalidad lo considere conveniente, pues pueden contar conmigo. Pues muchas gracias y hasta la próxima entonces, doctora. Adiós. Bueno, hasta la próxima y gracias por todas las interesantes preguntas que nos formularon.